La paz del Señor esté con ustedes. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Erika Parada, servidora del grupo de oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles. Vamos a pedir la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, para que sea Él hoy obrando a través de su palabra, de su hermosa palabra. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 31 al 35. Les propuso otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Pero cuando crece, es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo pueden anidar en sus ramas. Les dice otra palabra. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que fermenta todo. Jesús expuso todas estas cosas por medio de parábolas a la gente y nada les decía sin utilizar parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor en este Evangelio, en esta explicación de estas 2 parábolas, una vez más nos viene hablando, como estos días anteriores en parábolas, sobre el reino de los cielos. Y hoy el Señor nos hace ver, nos hace entender cómo el reino de los cielos es silencioso, cómo el reino de los cielos llega sin hacer ruido, sin hacer bulla. Vamos a hacer esa comparación. La semilla de mostaza es algo muy pequeñito, es algo muy chiquitico, ¿sí? Vamos con la levadura. La levadura no se hace ver, no se nota cuando se coloca cierta medida en la harina. Bueno, entonces, la semilla de mostaza por este lado, ella, para que de ese árbol majestuoso, y como dice la palabra, para que lleguen allí a anidar algunos pajaritos, hay que sembrarla, hay que cultivarla, hay que regarla para que pueda dar fruto y de esa manera pueda servir a algunos animalitos, a otras especies. ¿Qué pasa con la levadura? La levadura, si está solita, es sencillamente una levadura, pero si la vamos y la revolvemos a la masa, pues obviamente vamos a obtener algún pan, algo exquisito en la cocina, ¿verdad? De esa misma manera es el reino de los cielos, de esa misma manera es el reino de nuestro Señor Jesús. El reino de Él se anuncia o se viene anunciando en los evangelios. Está presente en la Eucaristía. El reino de Dios llega en ese preciso momento cuando Jesús muere y resucita. El reino de Dios se adviene en esa última cena y está con nosotros presente en la Eucaristía, como ya lo dije anteriormente. El reino de Dios se aproxima con la llegada del Verbo, con el anuncio del Verbo. Ese es el reino de Dios. Y como lo dice la palabra, ese reino de Dios viene a través de mensajes, a través de llamadas en el Evangelio. El reino de Dios se cultiva, el reino de Dios hay que adentrarlo a la comunidad, hay que adentrar en el amor, hay que adentrar en la justicia, en la paz, en la reconciliación, en el perdón. Ahí se nota el reino de Dios. Muchas veces no tenemos que hacer cosas grandes para poder hacer notar ese reino de Dios, pero sí hay que empezar por algo, sí hay que empezar por aquello que de pronto más nos cuesta, sí hay que empezar a cultivar esa semillita para que pueda dar fruto, para que pueda florecer.
San Agustín, un gran santo de nuestra historia, decía, empieza con lo necesario, sigue con lo posible y terminarás haciendo lo imposible. Y yo creo que ese mensaje de San Agustín hoy encierra todo lo que tiene que ver con estas dos parábolas. Es empezar a amar, empezar a abrazar, empezar a perdonar, empezar a llamar a esa persona que de pronto hace mucho nos llamamos. Es empezar a ver esas santas Eucaristías por las redes. Es empezar a tener una contrición perfecta de corazón. Es empezar a hablar de nuestro Señor, así no sea, sino simplemente con nuestros testimonios, como también nos lo dijo un gran santo. Entonces, hermanos y hermanas, hay que empezar y de esa manera transformamos nuestros corazones y transformamos los corazones de los demás. Porque si recordamos la parábola nos decía que ese granito de mostaza crecía, se hacía un gran árbol y allí llegaban a anidar algunos pajaritos, ¿verdad? Algunas aves del cielo. Entonces, de esa misma manera, nosotros, si seguimos a Cristo, si creemos en Él, le creemos a Él, si vivimos ese reino de Dios empezando aquí en la tierra, ¿verdad? Podemos anidar otras personas, podemos ser ese nido de un abrazo, de dar un consejo, de un recogimiento. Ese podemos ser ustedes y yo. Entonces, la pregunta para hoy es, ¿será que estamos siendo fermento en nuestra sociedad? ¿Será que estamos siendo nido para aquellas personas que sufren? ¿Será que estamos empezando a sembrar esa paz, ese amor en nuestras familias? Porque recordemos que se empieza desde nuestras familias. Entonces, ese ha sido el mensaje que hoy el Señor nos ha querido transmitir a través de esta parábola. Y recordemos por allá algunas citas bíblicas, como en Lucas 19, que el Señor habla y envía a sus discípulos a sanar los enfermos y les dicen, díganles que el reino de Dios está llegando a ustedes, ¿verdad? En Mateo 19 también por allá nos dice el Señor, dejan que los niños vengan a mí, porque y los que son como ellos entrarán al reino de los cielos. Seamos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces empecemos con pequeñas cosas que pareciera que no son tan majestuosas, pero ahí es donde se nota el amor de Dios, el reino de Dios que ha llegado a ustedes y a mí. Que el Señor les bendiga, que tengan un día bendecido, que la paz del Señor esté con ustedes siempre. Y para terminar quiero dejarles un mensaje de que el Papa Benedicto XVI dijo por allá en el 2008 acerca del reino de Dios. El reino de Dios es la vida que triunfa sobre la muerte, la luz de la verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y de la mentira. Esas son unas hermosas palabras que también quiero dejarles para que resuenen y retumben allá en sus corazones. Y no olvidar ese gran mensaje de San Agustín. Empieza con lo necesario, continúa con lo posible y terminarás haciendo lo imposible. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofenda a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.